Como tuvimos que posponer esta presentación el otro día, vamos a intentar hoy ser puntuales y acabar a tiempo. Así que sin más dilación le damos paso al doctor Savera para que nos cuente cosas muy interesantes, como siempre, sobre la melena de león. Dr. Savera, welcome. You can start when you wish. Sure. Very good morning to everyone out there. Buenos días a todos. So you can see on screen, I have mentioned why the nootropic industry is set to explode by 2025. Nos está poniendo en pantalla por qué la industria nootrópica va a explotar para el año 2025. So this word nootropic, it caught my eye and I felt, is there something in DXN that can help us with this particular concept of nootropic supplements? Nootropico es una palabra que me llamó la atención y creo que nosotros y DXN tenemos mucho que ver con ello. So what is the meaning of the word nootropic? ¿Qué es lo que quiere decir nootrópico? These are smart drugs or cognitive enhancers. They improve your cognitive function, particularly your executive function, memory, creativity, motivation, and in healthy individuals. Los suplementos nootrópicos son drogas inteligentes o enaltecedores de la cognitividad. Son sustancias que nos permiten mejorar nuestra función cognitiva, sobre todo en funciones ejecutivas, memoria, creatividad o motivación, y lo usan individuos sanos. And that's where we have an amazing product with DXN called as lion's mane, a mushroom that gives you nerves of steel and the memory of a lion. Y ahí es donde entra DXN y su maravilloso producto, la melena de león, que te permite tener nervios de acero y la memoria de un león. It's also known technically as Hericium erinaceus. Técnicamente se le conoce como Hericium erinaceus. The reason it's known as lion's mane is one, because of the way it looks, and second, because it can make your memory as sharp as the memory of a lion. Se llama melena de león por dos motivos. Primero, por su aspecto parecido al pelo, a la melena del león, pero por otro lado también porque te permite tener una memoria tan fina y detallada como la de un león. It has been such an amazing and popular mushroom that every region gave it its different name, and I'm going to share a few names with you. Es un hongo que ha sido muy popular históricamente y que ha sido utilizado en muchas regiones y por lo tanto ha recibido nombres muy diferentes. In some places it is known as bearded tooth. En algunos sitios se le conoce como los dientes con barba. Satyr's beard. La barba de Satanás. Bearded hedgehog. Puercoespín. Pom-pom. Como pompón. Monkey head in Indonesia. En Indonesia se le conoce como cabeza de mono. Mountain priest in Japan. Como monje de la montaña en Japón. Also commonly known worldwide as deer's tail. Y también se conoce en todo el mundo como cola de ciervo. I call lion's mane your neurological tissue healer. Y yo a la melena de león la llamo el órgano que cura tu sistema neurológico. I'm a firm believer that body can heal itself if provided with the adequate nutrition it needs to. Yo soy un firme convencido de que el cuerpo se puede curar a sí mismo si recibe la nutrición adecuada.
This mushroom actually is a rare mushroom that grows high up on trees, especially the birch and the oak trees. Es un hongo bastante raro y escaso que crece en las cortezas de los árboles en su parte más alta. It's usually small globular mushroom of the size that you see on screen. Normalmente es un hongo de tamaño pequeño y redondo, como lo que veis en la imagen. It has three varieties, the Hericium erinaceus, americanum, and the coralloides. Hay tres variedades, el Hericium erinaceus, el Hericium americanum y el Hericium colaroides. It's a mushroom that was used as a part of food in the old cuisines, and hence it's an edible mushroom. Es un hongo que se ha utilizado desde la antigüedad para cocinar, por lo tanto es un hongo comestible. With its amazing medicinal properties, it also is categorized as a medicinal mushroom. Por sus increíbles propiedades medicinales también se considera un hongo medicinal. Because it has this particular action on the nervous system, it is also known as a powerful superfood. Por su potente acción sobre nuestro sistema nervioso también se lo conoce como un superalimento. Growing on dead trees, it's a parasitic fungus. Como es capaz de crecer en árboles muertos, se le conoce también como un hongo parasitario. And a saprophyte. Y como un saprofito. Now, these are the three varieties, the Hericium erinaceus. Aquí tenemos las tres variedades. Este es el Hericium erinaceus. And this is what we use technically as a supplement. Este es el que utilizamos como suplemento alimenticio. And there are two more varieties, the americanum and the coralloides. Y están luego las otras dos variedades, el americanum y el coralloide. So, the guy you see on screen is a world-renowned mycologist, Paul Stamets. La persona que vemos en la pantalla es un micólogo de reconocido prestigio mundial llamado Paul Stamets. He believes that lion's mane mushroom mycelium is nature's nutrients for your neurons. Y él es un firme creyente en que el micelio del hongo de la melena de león es un nutriente natural para tus neuronas. So here, Jessica, I'm going to play a small clip where Paul is talking about the mushroom. You listen to it and then summarize it at the end, okay? Okay. Ahora vamos a escuchar un pequeño vídeo donde Paul Stamets habla sobre el hongo y luego os voy a hacer un breve resumen de lo que nos ha contado. Hi there, this may be the first smart mushroom. This mushroom contains a unique group of compounds called erinacines and uricinones. These regenerate myelin on the axons. And the reason why I say it may be the first smart mushroom is recent research shows that this mushroom helps people fight cognitive dysfunction related to dementia. There's very interesting studies about the regeneration of myelin and the reduction of amyloid plaques. Now, amyloid plaques interfere with neurotransmission. They're symptomatic of Alzheimer's patients. We do not know whether these will be helpful in fighting or limiting Alzheimer's and other forms of neurological dementia, but the evidence so far is very enticing, and I think we all need to maintain our wits, especially as we get older, and I think we can all benefit from being a little bit more intelligent than we are, especially with the years of experience that we gather over a lifetime to pass it down to the next generation. So I'm hoping that this mushroom will make me and my friends smarter. Bueno, este vídeo lo que nos está contando es un poco las virtudes del hongo que ha encontrado este doctor
que básicamente nos dice que es bueno para la demencia porque ayuda a regenerar la mielina y destruye las placas de mieloides, y con todo eso ayuda a regenerar nuestro sistema nervioso y a que éste funcione mejor. So this mushroom looks a little different than the other varieties of mushroom. Instead of a cap and stem, these are globular masses with long flowing spines. Este hongo es un poco diferente a otros hongos de los que hemos visto y estudiado, ya que en vez de tener un tallo y una cabeza, crece de manera globular y tiene como muchos filamentos finos alrededor. This is the average size, 1 to 4 centimeters in diameter. Normalmente su tamaño medio es entre 1 y 4 centímetros de diámetro. As we discussed, it's an edible mushroom. You can find it in stores and you can definitely buy and cook a dish out of it. Como ya hemos comentado, es un hongo comestible y por lo tanto lo podéis encontrar en las tiendas y comprarlo y cocinar con él. So there are different cuisines that you can find on the internet, because it actually tastes something like lobster and is sweet, a little sweet. En internet podríais encontrar varias recetas de qué hacer con la melena de león, ya que es un hongo que tiene muy buena fama porque tiene un poco sabor como a langosta y es un poquito dulce. The reason I'm showing you this slide is to take away the fear of dosage, so that we don't fear that taking 2 or 4 tablets, is it good, dangerous, when you know that it is a complete food and you can take a good dose. Esta imagen que os estoy enseñando de diferentes recetas hechas con el hongo es para que podáis ver que es un hongo que nunca puede haber un exceso de dosis, ya que cuando te lo comes, pues estás comiéndolo en grandes cantidades. Now, the use of this mushroom dates back several hundreds of years in China, Japan, and Korea, where it was cultivated for medicinal use, especially prescribed for stomach problems, and in that, cancer of the digestive organs was one of those. La melena de león se conoce desde hace varios cientos de años en China, en Japón y en Corea, y allí se cultivaba para uso medicinal porque se prescribía sobre todo para problemas estomacales y en casos de cáncer de los órganos digestivos. As we discussed, it is a food which can actually replace meat for vegetarian people. Como ya hemos comentado que es un alimento, algunos vegetarianos lo utilizan como un sustituto de la carne por su buen sabor y sus proteínas. The main components of this mushroom are polysaccharides, hericenones and adenosines, adenosine, oleic acid, essential amino acids, minerals and trace elements, phosphorus, iron, potassium, calcium, vitamins B1 and B2. Los principales componentes de la melena de león son los polisacáridos, la ericenona y erinacina, adenosina, ácido oleico, aminoácidos esenciales, minerales y otros elementos, fósforo, hierro, potasio, calcio, vitaminas B1 y B2. It's a powerful superfood adaptogen to the brain, nerves and immune system. Es un superalimento muy poderoso que se adapta al cerebro, los nervios y el sistema inmune. It's been rumored to have been used as a tea for centuries by Buddhist monks to enhance brain power and heighten the ability to concentrate during meditation. La melena de león se rumorea que ha sido usado como té durante cientos de años por los monjes budistas
para mejorar el poder del cerebro y mejorar su habilidad para concentrarse durante la meditación. In Japan, it is also known as Yamabushitake. En Japón también se le conoce como Yamabushitake. This mushroom contains two active ingredients, the hericinone and the erinacines, which may promote brain and nerve cell health. Las erinacinas ayudan a mejorar la salud de nuestro cerebro y nuestros nervios. The most exciting discovery about this mushroom is its ability to possibly heal nerve tissues. El mejor y mayor descubrimiento de este hongo es su habilidad para curar los órganos de los tejidos de los nervios. The compounds in lion's mane are suspected to stimulate the nerve growth factor, the NGF. Los componentes de la melena de león se sospecha que estimulan el crecimiento, el factor de crecimiento de los nervios, el NGF. Now, NGF is a protein necessary for the nerve cells that send information to the brain to function properly. La NFG es una proteína necesaria para las células de los nervios que mandan información al cerebro para que éste funcione de forma apropiada. Lack of NGF is considered a cause of certain neurological problems such as Alzheimer's and dementia. La falta de NGF se considera como causa de algunos problemas neurológicos como pueden ser el Alzheimer y la demencia. So nerve growth factor is required by neurons for their survival. Por lo tanto, el factor de crecimiento de los nervios es necesario para el crecimiento de las neuronas. Unfortunately, NGF, when you give them synthetically, cannot pass through the blood-brain barrier. Pero desgraciadamente esta proteína, si se la das al cuerpo de forma artificial, no puede pasar la barrera de sangre al cerebro. So treating dementia or Alzheimer's by injecting NGF into the body doesn't seem to work. Por lo tanto, el tratar la demencia intentando inyectar el factor de crecimiento de los nervios en el cuerpo de forma artificial no funciona. Due to the low molecular weight of the compounds in the lion's mane, the nerve regenerating compounds of this mushroom, they can pass through the blood-brain barrier. Pero debido al poco peso molecular de los compuestos que ayudan a la regeneración de los nervios de este hongo, sí consiguen pasar la barrera de sangre hacia el cerebro. And this amazing thing helps the lion's mane compounds to stimulate and repair the nerve cells in the brain itself, increasing the cognitive function. Y esto permite estimular y reparar las células nerviosas del cerebro, mejorando nuestra función cognitiva. Now, once you start taking these healing substances that can heal the neurons, we can use them in various neurological diseases like dementia. Una vez empezamos a utilizar la melena de león para la cura de diferentes problemas relacionados con el sistema nervioso, se pueden utilizar para la cura de diferentes enfermedades como la demencia, Alzheimer's, el Alzheimer, in muscular dystrophy, en distrofia muscular, in Parkinson's, en el Parkinson, in all types of epilepsies, en todo tipo de epilepsias, in neurological development disorders like autism spectrum disorder,
en todo tipo de problemas de desarrollo del sistema neurológico, como pueden ser los problemas de autismo. In the most commonly affected conditions like ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. También en otros problemas nerviosos, como es el ahora tan conocido síndrome de hiperactividad y déficit de atención. To improve your cognitive function and the ability to become more creative. Y en general para mejorar nuestras funciones cognitivas y para incrementar nuestra creatividad. It can help combat conditions of depression. Puede ayudar a combatir la depresión. It can help fight conditions like anxiety, puede ayudarnos a combatir la ansiedad, different types of phobias and panic attacks. diferentes tipos de fobias y ataques de pánico. It has a very good action on your mucosa and helps in healing the gastric ulcers. Tiene una acción muy buena sobre la mucosa gástrica, por lo tanto ayuda a curar las úlceras gástricas. Many people suffer from gastritis, which is related to stress, and that's where lion's mane really becomes your supplement of choice. Y mucha gente que sufre gastritis, que es un problema también de nuestro sistema nervioso, para ellos la melena de león es su suplemento ideal. As we know, it was used in the olden days to treat gastric conditions, especially the gastric cancer. Como ya sabemos, se lleva usándose desde hace cientos de años para problemas gástricos, entre ellos los tumores en el estómago. So again, because of its alkaline property, it helps in healing the gastric organ. Por sus propiedades, ayuda a curar todos los problemas relacionados con nuestro sistema gástrico. Lion's mane is rich in some physiologically important components, especially beta-glucan polysaccharides, which are responsible for its therapeutic potentials. La melena de león es muy rica en algunos componentes, especialmente el beta-glucano, los polisacaridoides de beta-glucano, que son responsables por su efecto terapéutico en... And especially it is used as a supplement to combat cancer. Especialmente se utiliza como suplemento para combatir el cáncer. It can be used for immunomodulation in immunocompromised situations and allergies. También puede ser utilizado como inmunomodulador en casos de alergias. Its hypolipidemic action can be helpful in lowering your triglycerides and cholesterol levels. También tiene una acción hipolipidémica, mejorando la acción de los triglicéridos y bajando nuestro colesterol. It also has an antihypertensive effect and helpful in high blood pressure. También es muy buena su acción para la hipertensión. In diabetic patients, they suffer from a complication like neuritis or inflammation of the nerve, and this again becomes a very good choice as a supplement. Para pacientes diabéticos que tienen problemas debidos a su enfermedad, el uso continuado de la melena de león les ayuda a reducir todo este tipo de problemas. So now we know that everything to do with the nervous system, we have a very powerful supplement with DXN. That's lion's mane. Ahora ya sabemos que para todos los problemas relacionados con nuestro sistema nervioso, en DXN tenemos un complemento muy poderoso como es la melena de león. And we have a very huge network
of nervous tissue in our body, and we definitely need to provide it with its most adequate food. Tenemos un enorme sistema nervioso, un enorme número de tejidos nerviosos en nuestro organismo y tenemos también que alimentar estos tejidos. So, as I started my presentation with that nootropics are going to be the next big word in the supplement industry, like the way we have supplements that actually boost up your hemoglobin levels. Nootropics are also going to play a major role. Y aquí volvemos al inicio de nuestra presentación cuando hablábamos de que los suplementos nootrópicos van a ser una base del futuro, igual que con anterioridad ha habido otros que eran un poco lo más conocido. Ahora son los suplementos nootrópicos, dentro de los cuales se encuentra la melena de león. So with DXN formulation, we have the tablets, and around 6 tablets, that's around 1800 milligrams, is a good dose within 24 hours for a normal adult male. La dosis normal que yo recomendaría, teniendo en cuenta que la presentación que tenemos en DXN es en forma de tabletas, es de 6 tabletas diarias cada 24 horas, distribuidas como cada uno quiera. So one tablet is around 300 milligrams, so 6 makes that 1800 milligrams. Por lo tanto, con eso haríamos una dosis de 1800 miligramos diarios, teniendo en cuenta que cada tableta son unos 300 miligramos. Just a little important notification here, that this particular lion's mane contains lactose, and so people who are intolerant should avoid this product for lactose. Es importante que sepáis que este producto contiene lactosa en su composición y debéis hacérselo saber a aquellas personas que son intolerantes a la lactosa. So in near future we are coming up with a lactose-free variety of lion's mane for those special people who are lactose intolerant. Aunque estamos trabajando para en un futuro próximo sacar una variedad de melena de león sin lactosa para poder dársela también a las personas con intolerancia. So that's it all from my side. Please start consuming this amazing supplement for yourself, for your children, and for those senior citizens who require it the most. Esto es todo por mi parte. Simplemente recomendaros que todos vosotros empecéis a tomar este maravilloso suplemento que es la melena de león, vosotros, vuestros hijos y sobre todo todas aquellas personas mayores que son realmente los que más la necesitan. So Jessica, I have shared a handout for those people. This is the presentation in PDF format, which they can download from the control panel. El doctor Savera os ha colgado un documento en PDF sobre la melena de león que cada uno de vosotros, si lo deseáis, os podéis descargar. Okay, so hope there are no questions now. Espera que no haya ninguna pregunta. Because this is our last session for the first season of my webinars for Europe. Esta ya es la última sesión en los webinars en español que está realizando el doctor Savera para todos los países de Europa. I'm always there available on my email. That's drrajeshsavera@gmail.com. Feel free to write to me with any questions you have. Pero aunque estas charlas se hayan terminado, él siempre está disponible para todos vosotros a través de su dirección de email, drrajeshsavera@gmail.com, y podéis mandarle un email con cualquier duda o consulta que tengáis. So Jessica, I hope we are at the end of this session. Thank you so much for your time. Me agradece el tiempo y yo os agradezco a vosotros vuestra presencia. Okay, so see you soon.
Thank you so much. Thank you, Dr. Savera. Thank you very much. Thank you so much. Yeah, bye-bye. Thank you. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa ya sabéis al Dr. Savera, o si no os atrevéis a mandarle un email en inglés, siempre nos lo podéis mandar a nosotros a la oficina y le haremos llegar la duda de vuestra parte y os mandaremos la respuesta. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes.